Amigos, estamos de vuelta en esta segunda parte del programa, como siempre, para tocar un tema de fondo con un invitado. Hoy día nos acompaña el ex regidor metropolitano y experto en materias municipales, Martín de Acevedo, con quien vamos a tratar principalmente el tema de seguridad ciudadana. Se está discutiendo mucho, hay conversatorios, debates sobre el tema del famoso Plan Bukele. Se toma como ejemplo al presidente de El Salvador y la forma en que se ha terminado con la delincuencia, con el pandillaje y con los crímenes en ese país, y se pretende aplicar en el Perú parte de esas ideas, de esos planes. Algunos dicen que es posible, otros lo ven como una utopía, incluso se ve como algo negativo. Para tratar de entender esto desde una perspectiva principalmente municipal, ya que mucha gente también ve parte de esta responsabilidad de los municipios, cosa que vamos a tratar de esclarecer ahora, nos acompaña Martín de Acevedo, a quien damos las buenas noches. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto tenerte aquí para hablar de un tema de gran interés para toda la ciudadanía y los que lo están escuchando en particular. Sí, encantado, a sus órdenes con las preguntas que tengan a bien formular. A ver, adelante tú. Sí, yo creo que un primer tema que cae así por su importancia de Maduro en este debate, en esta discusión, es hasta qué punto es la responsabilidad de las municipalidades la seguridad ciudadana, cuál sería el enfoque que hay que darle y si se está actuando adecuadamente cuando se exige a los alcaldes dar una respuesta en esta materia. Aquí hay un tema que parte de un equívoco, ¿no? Suponer que las municipalidades van a solucionar este problema cuando en principio desde la Constitución y en la propia Ley Orgánica de Municipalidades está establecido que el ente rector de la seguridad interna es la Policía Nacional a través del Ministerio de Interior. Así es. Los alcaldes se compran, entre comillas, ese pleito cuando en campaña en efecto ofrecen, como comentábamos, solucionar este tema, pero están en campaña pues si la gente quiere escuchar soluciones. Luego y en la práctica se ven con varias limitaciones de tipo presupuestal, limitaciones de que no son el ente rector y mientras el serenazgo no esté acompañado siquiera por un comisario de los 5 o 4 o 3 que tienen algunos distritos, no pueden hacer nada porque tienen solamente funciones disuasivas y preventivas. Así es. Mira, es muy interesante lo que dices, Martín, porque hay una imagen que se ha distorsionado un poco la realidad. Mira, quizás sea porque en las elecciones múltiples que hay en los distintos niveles de gobierno, más se habla de seguridad y lucha contra el crimen a nivel local, no se hace a nivel regional, hasta donde yo conozco, y muy poco a nivel nacional. O sea, en los programas de los partidos nacionales se habla del desarrollo económico, cómo avanzar, infraestructura, la economía, pero el tema de seguridad aparece soslayado. Más bien, por esas cosas que habría que comprender mejor, cosas curiosas, los temas vinculados a la seguridad empiezan a ganar casi una suerte de monopolio o de presencia súper centrada en los temas municipales. Y eso entonces creo yo que puede llevar a equívocos. Por ejemplo, ha habido esta semana un evento importante que impulsó nuestro amigo José Manuel Saavedra, que estuvimos acá, ¿no?, sobre la seguridad, ¿no? Y los invitados, los protagonistas, mira, no eran tanto el Ministerio del Interior, sino eran los municipios. Y vinieron algunos municipios de la República de El Salvador y han firmado convenios a nivel de sus colegas municipales acá en el Perú. Eso está bien, pero creo yo que si se absolutiza y no se comprende el grado de violencia que ha alcanzado la criminalidad, esta percepción es equívoca, le está dando un mensaje equivocado a la ciudadanía. Porque si hay algo que el plan Bukele demuestra como éxito, es que Bukele, presidente de la República, centraliza la función represiva y de lucha contra el crimen en su país. No la delega, no la... Todo lo contrario, ¿no? Hace todo lo contrario. Y entonces, eso es un tema que yo creo que es una buena oportunidad para que los amigos que nos están viendo y escuchando podamos reflexionar. ¿Qué te parece tú al respecto? Decir lo siguiente. El Perú tiene tres grandes problemas pendientes de solucionar. El tema de la seguridad ciudadana, en efecto, el tema de la corrupción y el tema del tránsito y vialidad en las grandes ciudades. Yo pienso que todo gobierno nacional tiene que tener claro eso
Y en dos de ellos, o de repente en todos, en efecto, los gobiernos locales deben y en efecto tienen que acompañar hasta donde les da su competencia y les da su presupuesto. Por ejemplo, comparar el plan Bukele y decir que no se tiene uno aquí y que hay que traerlo, hay que copiarlo y se genera la polémica, pasa porque se entienda de que allá, como acabas de decir en la última parte, Ángel, es el gobierno nacional el que ha tomado las principales decisiones a partir de que no podía con la delincuencia como viene ocurriendo no solamente en Perú, Argentina, Ecuador, esta mañana escuchaba, en Colombia. Entonces Latinoamérica está sufriendo de eso a partir de un modelo perverso de delincuencia, avesado de delincuencia con los maras salvatruchas, pero que además, en el caso peruano, la debilidad, la fragilidad mostrada en el 2017 en adelante para el tema migratorio ha hecho que aquí se adicione delincuentes extranjeros avesados y esto termine de reventar y de explotar y de ver y comenzar a ver qué soluciones le damos al tema. Y ahí es que los alcaldes, como decíamos hace un momento, se compran un poco el pleito, Luciano, Ángel, pero me parece que si no hay una directiva nacional, como que de hecho existe, está colgado en la página web del Ministerio del Interior, el Plan de Seguridad Ciudadana 2019-2030. Ahí está, escrito todo. Los gobiernos locales, como muy bien hemos analizado, deben acompañar eso en la medida en que tengan presupuesto, en la medida en que tengan también logística y en la medida en que estén siempre de la mano de uno de los, por ejemplo, Surco, de uno de sus 6, 7 comisarios, el alcalde en este patrullaje integrado. Ahora, esta idea de una policía paralela que ha surgido, de crear una nueva policía que complemente las labores de la Policía Nacional, ¿cómo la ves? Luciano, esos cambios estructurales, porque esos son cambios estructurales, a mí me parece que atraviesan por una modificación de la Constitución, si no una reforma, de repente una nueva Constitución, lo que sea que fuese, pero cambios radicales, veníamos escuchándolos en estos últimos días, las 13 constituciones o 15 constituciones que tenemos han atravesado ese tipo de cambios a partir de que una asamblea constituyente se ha encargado del tema y no el mismo Congreso en funciones porque termina legislando para lo que le parece que le convendría que esté en la Constitución y se haga. Entonces, ¿a dónde voy? Ese tipo de modificaciones pasa por reestructurar el tema del Ministerio de Interior y su competencia en la seguridad pública y en la seguridad interna. Claro, es más complejo. Porque la seguridad ciudadana, la seguridad de los peruanos, el llamado orden interno y el orden público son tareas del gobierno central. Por eso es que tenemos nosotros un Ministerio del Interior que antes se llamaba de Gobierno y Policía. Es el encargado, desde la cúpula del Estado, de garantizarle los derechos a todos los ciudadanos y garantizar ese orden público que es imprescindible para que todas las actividades comerciales, estudiantiles, incluso las actividades lúdicas de la población puedan desarrollarse con un grado de normalidad. Y esta es una tarea de la Policía Nacional. La policía es un agente, es una instancia constitucional creada por profesionales que se dedican a través de una carrera jerárquica y meritocrática precisamente para defender y garantizar los derechos de todos, defender ese orden público democrático que es fundamental para la convivencia ciudadana. Y esto nunca hay que olvidarlo, que a esa tarea otras instancias colaboren, participen, coayuden, es importante. En la ley de municipalidades anterior, ¿no? La 22854, tú recordarás, Martín, se hablaba ya de seguridad ciudadana y la Constitución decía que la seguridad ciudadana era una tarea municipal, pero era en concordancia y apoyo, primero de la población organizada, que es el terreno propio, fecundo, donde las municipalidades actúan. La municipalidad es un órgano de gobierno vinculado a la sociedad y entonces debe promover distintas formas de participación y el apoyo de la Policía Nacional. Eso lo dice el artículo constitucional al respecto. Entonces, la seguridad ciudadana se puede definir como una estrategia para combatir un delito, una agresión, con el apoyo ciudadano, más el respaldo policial y con un rol protagónico de las municipalidades. Es un trípode, ¿no? Sí, pero esto siempre se entendió para luchar con un determinado tipo de delincuencia, jamás con aquella delincuencia superior, el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, que obviamente
obviamente ninguna municipalidad está en capacidad para hacerlo. Por ejemplo, lo que viene pasando el día de hoy, creo yo, cuando tenemos bandas organizadas como el Tren de Aragua, que se ha metido ahora, o en México, las bandas, eso no puede ser una tarea de ni las gobernaciones ni de los municipios. Tiene que ser una tarea nacional. Por lo tanto, tú para destruir a estas organizaciones necesitas, por ejemplo, un grado de inteligencia, que no lo tiene ninguna municipalidad. Tú tendrías que infiltrar, por ejemplo, si es como dicen, el Tren de Aragua tiene control de territorios acá en Lima y en otras partes, tú tienes que hacer una acción que va mucho más allá de la política de participación que hacen los municipios. ¿No te parece? Correcto. Por eso es bueno lo que acabas de decir, ¿no? Es el gobierno nacional el que tiene que tomar las riendas del tema, y en buena hora que ya hayan declarado que podríamos tener un plan Boluarte. La denominación no importa, lo que importa es que en efecto encaminen el tema, van a pedir facultades legislativas para generar una legislación, digamos, más apropiada al tema, porque dicho sea de paso, esta se ha desfasado en el transcurso del tiempo, no ha tomado en cuenta que iba a venir una delincuencia extranjera, como acaba de referirse, pero además, en efecto, hay un tema ya a ese nivel de delincuencia, como lo acaba de decir Ángel, de inteligencia, que nunca ha sido función de un municipio. A la municipalidad, aun cuando recaude a través de un tributo que se llama de seguridad ciudadana o de serenazgo, en efecto recaude ingresos, eso máximo da para que el serenazgo esté en condiciones de disuasivas y preventivas del delito. No puede ir más allá porque desafortunadamente también no se les da esas facultades. Yo supongo que vendrán de la mano de las propuestas tanto de Dina Boluarte como de Alberto Tárora en estas facultades legislativas extraordinarias que están pidiendo, y que ojalá así sea, porque el tiempo se acorta y la cuestión eclosiona y se ha convertido en uno de los principales problemas que sufre el país, y eso siempre va a afectar directamente, Luciano, Ángel, a la situación económica del país. Ahora, Martín, tú, volviendo al tema municipal, tú estás hablando de este papel disuasivo y preventivo de los serenazgos municipales. Claro. ¿No? Y hay otro debate que estuvo presente en los últimos meses y que de pronto ha quedado un poco detrás cuando ha surgido este nuevo tema. Van surgiendo temas y van dejando detrás de los otros, ¿no? Y era la posibilidad de dar armas no letales a los serenos. ¿Cómo te parece esta idea? A ver, eso es un proceso que debe estar en estas medidas legislativas, debe impulsar el gobierno nacional, debe consolidarlas, pero eso tiene que ir acompañado con lo que hablábamos, ¿no? Un tema de preparación especializada para estos serenos, presupuesto para esa preparación especializada para el manejo de ese tipo de armas, y sobre todo la capacitación, y además una capacitación integral. Y de un tiempo a esta parte, teniendo desde los años 80, como acabamos de comentar también, que el sereno viene siendo, digamos, ya dentro de la organización municipal un ente que en efecto se cuenta con él para todos los efectos y para que pueda contrarrestar el delito, pero no se le prepara. Por ejemplo, no hay una escuela nacional de serenazgo, no hay una carrera meritocrática, y estos pobres muchachos cada 4 años rotan de una municipalidad a otra, se desencuentran en el camino y finalmente no tienen una preparación adecuada a ese tipo de manejo de armas no letales y a otros más que se tienen que implementar para que el sereno automáticamente, de que sereno no pase a ser un ciudadano, como ocurre hoy, de segunda categoría, que no puede hacer ni siquiera arresto ciudadano. No, cualquiera de nosotros 3 puede hacer un arresto ciudadano, pero el sereno no, porque inmediatamente comete abuso de autoridad. Eso está mal, ¿no? Hay que mejorar. Sí, pues, mira, ese es un debate que a mí me pareció tonto porque entraba en esta distorsión de querer municipalizar equivocadamente la lucha legítima de los peruanos contra la delincuencia. Claro, si la lucha va a tener como frente fundamental y herramienta al municipio, entonces, claro, es legítimo si los serenos deben estar o no armados. Pero mira, yo en ese debate, yo me parece que eso de armas no letales son de carácter defensivo. Las armas no letales las podemos adquirir cualquiera de nosotros 3 y los amigos que nos están viendo y escuchando sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el impedimento para que los serenos, que también son ciudadanos, pudieran adquirir estas llamadas armas no letales? Quizás el concepto de arma es un problema. Que el sereno tenga un chaleco de seguridad me parece importante, incluso hasta mañana lo protege de los palos y las piedras, y eso está bien.
que mañana pueda tener el gas pimienta para poder defenderse si lo están atacando, también pues, me parece bien. Y por supuesto que tenga una porra reglamentaria, me parece legítimo. Pero esas son armas que no son para atacar a la delincuencia. Para defenderse. No son armas ofensivas, son armas de defensa que está bien, tú le puedes dar, pues, qué sé yo, alguna protección, esos escudos, para que se protejan, perfecto. Pero eso no... ahí hay un salto, ¿no? Lógico, que a pretender que a partir de ahí tú vas a enfrentar. Incluso si a los serenos se les diera armas letales, armas de fuego, tampoco la función de lucha contra la delincuencia en sus niveles superiores sería una función municipal. Como por ejemplo en Estados Unidos, que tiene policías locales, tiene policías estatales, hay un órgano que se llama el FBI, que todos conocen, que se encarga de determinados delitos de seguridad. Los grandes delitos no pasan por las policías locales ni estatales, sino pasan por el FBI. Igual, hay un tipo de delitos que son los que ya están conmocionando, estos secuestros, estos asesinatos, sicariato. este sicariato, estos ataques con arma de fuego. Ya no es el carterista que te arrancha el bolso o el celular, sino es el sicariato. Ya no pueden, trascienden ampliamente el concepto mismo de seguridad ciudadana y se inscribe en la defensa del orden público o el orden interno incluso. Y con lo cual yo digo que en algún momento determinado, bajo ciertas circunstancias, aunque no es lo propio de su función, puede también colaborar el ejército, las Fuerzas Armadas. Ahí quería llegar justamente, ¿no? Conocer la opinión de Martín sobre esto, que en otros países se da. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, en México uno va a visitar las pirámides, que es un gran atractivo turístico. Hay cientos de turistas y uno ve soldados del ejército mexicano armados con un armamento importante. En la ciudad, también. En la ciudad, en zonas turísticas, caminando, y nadie se sorprende ni se asusta, ¿no? Pero acá sí hay una gran reacción en contra por temas constitucionales, porque no es su formación. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Martín? Ahí hay un tema, Luciano, en esta última parte y en la introducción interesante que hace Ángel, de estructuración y de las funciones dentro de la propia Constitución, ¿no? O sea, el ejército está a cargo de lo que se ve en México como naturalmente normal, y aquí es la policía la que tiene la fuerza pública. Si generamos para efectos de contrarrestar el delito un estado de excepción, ya estaríamos hablando de otro tipo de etapa y otro tipo de nivel. En efecto, para contrarrestar el delito de esa magnitud, si no se hace inteligencia, no se llega a ese tipo de delincuencia con eficiencia, con la posibilidad de derrotarlo, porque además, si a eso se le agrega el terrorismo, que ojalá no vuelva, y otros males que tiene la propia ciudad, como el propio tránsito y la vialidad, que se ha vuelto violento, ¿eh? O sea, la seguridad ciudadana no es solamente que te arranchen una cartera hoy en día, sino que lo hacen a la mala. También es que nadie, absolutamente nadie, respete las reglas de tránsito, sobre todo estas motos lineales. Porque ponen en peligro, pues, la vida de la gente. Absolutamente. ¿No? Eso es seguridad ciudadana. Los paraderos, por ejemplo, que sean en efectos seguros. Todo es un tema integral. Claro, el tránsito es una función de seguridad. Exacto. Y que ojalá el gobierno nacional tome las cartas en el asunto y en estas propuestas legislativas y facultades extraordinarias que vaya a pedir, en efecto presente, no quizás un plan integral de seguridad ciudadana, porque eso existe en manos del Ministerio del Interior, como repito, 2019-2030, y lo que hay que hacerles algunos ajustes a este tipo de delincuencia que, insisto, se ha venido a volver mucho más avesada con el ingreso de extranjeros al país y a tener entonces este tipo de asaltos y robos a mano armada y de violencias en la ciudad que se ve ahí en las imágenes, y que, bueno, pues con mayor razón escapa a las manos del alcalde. Entonces yo no entiendo por qué estos alcaldes, por ejemplo, han hecho los pares con los alcaldes de Bukele, cuando allá se está viviendo un régimen excepcional que en condiciones normales no ha podido terminar con esa delincuencia. Claro, manejado directamente por el presidente de la República. Ese es el éxito del plan Bukele, que ha centralizado y le ha metido toda la energía. Claro, hay una línea divisoria muy poco perceptible de suponer que Bukele entonces se va a volver un dictador porque se va a reelegir. Ese es el peligro que está pasando. Permanentemente, porque ya por lo pronto, al no coincidir las elecciones, ya tomó mayoría en el Parlamento, solamente tiene 8 opositores, creo que tiene el 92% del tema. Entonces, eso ya es otro tipo de derivado del éxito, ¿no? Del éxito, sí, así y además es. también pueden cometerse excesos, cosas yo creo que hay que señalar. Y de algo pequeñísimo, Ángel, permítame precisarlo.
que en varios países de Latinoamérica, a propósito de la debacle, discúlpenme la palabra, de la clase dirigente y la clase política, vienen esperando. Entonces, cuanto más desatado, loco, medio oído, medio con cosas extrambóticas y extraordinarias ofrezcan los candidatos, los políticos que quieren ser, como Milei en Argentina, como el mismo Bukele, que ofrece algunas otras cosas que aquí no se podrían hacer en este Estado de Derecho y respetando cómo está la Constitución, más los pactos internacionales, si no se genera un estado de excepción. Entonces, cuidado, ¿no? Porque ahí también se viene un tema de que se está buscando este tipo de escapatorias o de candidatos para ver si ellos ponen la solución a 20, 30 años de mal manejo de la cosa pública por la clase dirigente y política. Aquí cuando se habla de Bukele, en el fondo se está de modo invertido, se está graficando una realidad donde hay una enorme carencia por parte del Estado. Mira, aquí no solamente hay falta de planes, la policía no tiene recursos, hay un problema de patrulleros, hay un problema de armas. Mira, hay una violencia que es la violencia subversiva. Y nosotros hemos visto cómo ha habido que hacer colectas para comprar escudos, para traer las bombas lacrimógenas. Ese tipo de desamparo por parte del Estado no puede darse frente a la policía, que es el encargado de proteger. Y un país 10 o 15 veces más grande que El Salvador, ¿no? Donde tienes el Braem, tienes Lima, tienes Puno. A ver cómo unificas una sola política para todo esto, es bien complicado, ¿no? Ahora, además, geográficamente heterogéneo, ¿no? Tienes tres regiones y ahí viene incluso otro... culturalmente. Exacto, y ahí justamente, y ahí viene otro tema, ¿no? O sea, la delincuencia, como todas las cosas que surgen en un país, no puede ser de la misma naturaleza y tú tratar de copiar el plan de allá cuando aquí la delincuencia en la selva, la delincuencia en la sierra, la delincuencia en la costa, por decir solamente las tres regiones naturales y antiquísimamente concebido por nosotros, genera pues un tipo de ciudadano sano y un tipo de ciudadano o de hombre delincuente distinto, adecuado a esa realidad, a la forma como se desenvuelve, a la forma como es el peruano para la autodefensa y también a la idiosincrasia de cada uno y de cada cual. De modo que no podemos copiar el plan a pie puntillas, ni cosa que se le parezca, sino generar nosotros el nuestro, el propio, como decía Ángel, ¿no? Además, hay una cosa que es importante decirlo para todos los amigos. El Perú tiene una experiencia, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas han desarrollado una experiencia en la lucha antisubversiva de los años 80, 90. Por ejemplo, ¿no? Que ha sido, digamos, la violencia más grande que el Perú ha sufrido, pero es de un nivel, caramba, que podría poner en jaque a cualquier país. Y aquí se ha hecho con mucho esfuerzo, ha habido muchos errores, ha habido excesos, por supuesto que sí, ha intervenido la justicia para eso, pero finalmente logramos salir de la besanía de Sendero Luminoso y el MRTA. Eso es importante decirlo. Ahora bien, lo que yo siento es que después de eso ha habido una suerte de filosofías equivocadas que han ido quitándole, han ido negando este éxito de la Policía Nacional. Mira, yo estoy leyendo un libro ahora sobre la dictadura militar argentina del año 76 al año 83, y a pesar que eso se instauró con el consenso de todos, el grado de violencia para reprimir al terrorismo argentino, a las guerrillas, fue brutal y ha abierto una llaga que hasta el día de hoy es profunda. Nuestras Fuerzas Armadas no llegaron a ese nivel en absoluto, ¿no? Se hizo con mayor limpieza, se hizo con la captura de Guzmán y compañía, se hizo en base a planes estratégicos de inteligencia. Correcto. Entonces hay que darle empoderamiento a la policía. Yo siento que el gran problema es que a la policía no se da el respaldo suficiente y en consecuencia la policía deja de hacer, pues, porque si mañana van a ser enjuiciados y hay una campaña de afuera y de adentro que considera que la policía es masacradora por naturaleza, entonces, pues, ¿quién nos va a defender? ¿No te parece? Sí, sí, ahí hay temas que cambiar, ¿no? Tan pequeños, pero importantísimos como este, ¿no? El policía que mata a un delincuente se friega la vida. Se funde la vida. Cuando esa es su función, pues. Exacto. O sea, no hay un tema, como decíamos hace un momento, de legítima defensa ahí que se confunde. No. Ahí hay un tema de uso de la fuerza pública con proporcionalidad. Legítima y acabando con el delincuente, constitucional, jurídicamente válida. El policía antes de actuar piensa que se va a ir preso. Entonces... Por supuesto, Luciano, acá
se acerca, le botan el gorro, le meten una cachetada. En cualquier otra parte del mundo, a menos de 12 metros, no puede acercarse un ciudadano cuando le dice que se... Alto, exacto. ¿No? Entonces, todas esas cosas pequeñas pasan por la revisión de estos planes que tenemos, mejorarles el presupuesto, y dinero hay, ahora hay dinero para ello, y bueno, y hacer un trabajo de inteligencia integrada y entendiendo siempre, como también comentó Ángel, que las municipalidades, como poseedoras del territorio, con su arraigo en el sitio, con sus autoridades también arraigadas en el sitio, divididas en sectores y subsectores por distritos y por provincias del país, son en efecto las llamadas a colaborar y a coadyuvar con la policía, con su función disuasiva, preventiva, y de repente con las modificaciones de las armas no letales. Muy bien, creo que hemos hecho un recorrido importante. Espero que a los amigos que nos han escuchado y seguido a través de PBO Radio y las redes sociales de la VEG y la coordinadora, tengamos pues mayores luces para comprender este problema que recién está empezando, ¿eh? Yo creo que esa es una tarea de todos. Yo espero que el debate de las propuestas gubernamentales no sea pues delegándole, sino sea a la luz pública del Parlamento para poder decir, intervenir, me parece. En fin, vamos a ver cómo sucede. El tiempo es un tirano, ya nos ganó definitivamente. Vamos a volver, Martín, sobre estos temas, porque repito, recién está empezando a plantearse las cosas en su exacta gravedad. Quiero saludar a todos ustedes y agradecerles y decirles que nos sigan en todas las redes de la Coordinadora Republicana, en el Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube, a través del canal CRTV. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima semana.